Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cómo liquidar una empresa con deudas y salir con la cabeza bien alta. Lo primero, a modo de introducción, es entender que cerrar una empresa con deudas no es ningún fracaso. De hecho, en la mayoría de los casos es una decisión muy valiente que probablemente nos vaya a implicar que salvemos nuestra responsabilidad personal de deudas producidas en la empresa. Esto está pensado como un curso, con una serie de módulos, alrededor de 5 o 6 módulos, donde vamos a entender ese cambio de mentalidad que tenemos que tener como fundadores, como empresarios, para entender que el concurso a acreedores, la liquidación de la empresa, es la única salida viable a nuestra situación económica. El otro punto es poder detectar aquellas alertas tempranas para decidirnos cerrar o no cerrar una empresa. Y luego hablaremos, entre otras cosas, cuáles son los pasos legales a seguir para poder cerrar una empresa. El primer módulo es entendiendo el final de una etapa. Y al principio del vídeo os mencionaba sobre este cambio de mentalidad. Muchas veces como empresarios no queremos asumir esta posibilidad como el fracaso. Sobre todo hay una serie de indicadores clave. Yo os diría, por ejemplo, si el producto que intentamos vender o el servicio que intentamos prestar no tiene cabida, no tiene salida, no conseguimos clientes, realmente nadie está interesado por comprar nuestro producto. O una segunda circunstancia que nos puede llevar a cerrar la empresa, que el equipo de la empresa esté muy desgastado, esté desmotivado, haya incluso una falta de entendimiento que impida la normal continuidad de la actividad económica. Otra posibilidad para cerrar una empresa puede ser perfectamente que necesitemos más financiación para poder seguir trabajando y operando, pero que nadie nos pueda prestar financiación y por tanto no exista una posible continuidad. Y por otro lado, sobre todo, que la propia actividad económica nos implique más deudas que beneficios. En ese caso, sin ninguna duda, entendemos que es necesario cerrar una empresa. Frente a estos problemas que os he comentado, no todas las soluciones son necesariamente cerrar la empresa. También podríamos pivotar. Por ejemplo, pivotar sería pues mantener la misma estructura de trabajadores o mantener la misma tecnología que tenemos a nivel empresa, pero cambiar de sector económico. Esa puede ser una manera viable de intentar reestructurar nuestra actividad económica y que no nos veamos a cerrar. Es decir, si hoy me dedico a vender maletas y nadie me quiere comprar maletas, puedo seguir con el mismo local, puedo seguir con los mismos trabajadores, pero puedo empezar a fabricar relojes. Pues por ejemplo, si los relojes sí que me dan cabida para venderlos, podríamos pivotar y cambiar de sector económico. La segunda opción sería hibernar. Hibernar también es una buena medida en algunos casos, que sería, de momento voy a paralizar la actividad económica, voy a esperarme a que la situación, por ejemplo, en caso de la pandemia, como ocurrió, voy a esperarme a que termine la pandemia si tengo una discoteca y cuando termine el posible confinamiento o la medida o la situación económica que haya en el momento, pues voy a poder retomar mi actividad económica con normalidad. Pero estas dos opciones, por desgracia, no siempre pueden ser aplicadas. En algunos casos, hibernar o pivotar, es decir, cambiar de negocio o quedarse una temporada más estancado, nos va a implicar un dinero, nos va a implicar un coste que no podemos asumir. Entonces, en ese caso, cuando no sea posible llevar a cabo estas medidas, sin ninguna duda tendremos que cerrar la empresa. Por tanto, a la hora de cerrar, hay una serie de indicadores, una serie de alertas que tenemos que tener muy presentes. Una empresa que no tiene liquidez para poder seguir con la actividad económica, sin duda alguna, tiene que cerrar. Una empresa que no puede pagar las deudas, también tiene que cerrar, a menos que pueda cambiar su situación económica. Una empresa que no puede pagar salarios, esto es importantísimo, es una empresa que está obligada a cerrar. O una empresa que no consigue retener los clientes necesarios ni tampoco consigue la financiación posible. Cuando hay una falta de dinero, hablemos claro, liquidez para pagar nóminas, deudas o seguir con la actividad económica, sin ninguna duda, estos son alertas tempranas o por desgracia no tan tempranas que tenemos que ver como la causa o digamos la necesidad de tener que cerrar la empresa sí o sí. Por tanto, como os he comentado al principio, una vez hemos entendido este cambio de mentalidad, entendiendo el final de una etapa, vayamos a hacer un diagnóstico de cuál es la situación real. Habrá que hacer una radiografía de la situación económica de la empresa. Habrá que dividir las deudas prioritarias de aquellas que no son prioritarias y sobre todo qué medidas podemos llevar a cabo para cubrirnos las espaldas como administradores. En esta primera radiografía, para entender qué le está pasando a la empresa, tenemos que tener mucha claridad y estudiar al detalle una serie de cuestiones. Primero, ¿a quién le debemos? ¿Cuánto le debemos? ¿Y desde cuándo le estamos debiendo? También es importante preguntarse, Tenemos activos, ordenadores, software informático, algunos vehículos, bienes inmuebles, clientes pendientes de cobro. ¿Qué activos tiene la empresa? Otra pregunta del diagnóstico es, ¿hay posibilidad de tener ingresos futuros que nos puedan cambiar esta situación o realmente no vamos a cobrar nada? Y la última pregunta del diagnóstico, ¿cuál es nuestro burn rate?
es decir, cuánto podemos aguantar. Por otro lado, en cuanto a las deudas, es fundamental que podamos dividirlas. No es lo mismo un préstamo personal, un ICO del cual somos avales, una deuda con Hacienda o la Seguridad Social o incluso un aplazamiento, un préstamo participativo de los propios socios o una póliza de crédito. Todo esto tendremos que dividirlo muy bien y clasificarlo y sobre todo poder priorizarlos en base a la urgencia que tenga cada uno y en base a las implicaciones personales que nos puedan implicar, sobre todo a nivel de deudas que estemos avalando a nivel personal o incluso deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que estas deudas son mucho más prioritarias que probablemente un préstamo del banco. Y este último punto de este segundo módulo probablemente sea el más importante de todo el vídeo. Tenemos que entender qué implicaciones, qué responsabilidad tiene el administrador frente a esta situación de la deuda de la empresa o los socios. Para empezar, los socios, a menos que hayan avalado alguna deuda personal, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pero el administrador realmente tiene mucha responsabilidad y es que está obligado a hacer un concurso de acreedores a tiempo. Si no se hace a tiempo, los acreedores van a poder derivar la responsabilidad y el administrador va a responder con todo su patrimonio personal. Por tanto, si la empresa es insolvente y no puede pagar las deudas, probablemente sea demasiado tarde para presentar el concurso. Lo ideal es que nos podamos anticipar, pero no te preocupes, la propia ley nos da un margen de tiempo que normalmente suele ser de unos 2 meses desde que se produce la insolvencia. Es decir, si yo hoy dejo de pagar las deudas porque ya no puedo pagarlas, a partir de hoy tengo un plazo de 2 meses para presentar concurso. Si no lo presento en este plazo, existe el riesgo, aunque no sea exacto, pero existe el riesgo de que a partir de estos 2 meses nos puedan derivar la responsabilidad al patrimonio personal. Por eso es importantísimo anticiparse y actuar a tiempo. Por tanto, empecemos con este tercer módulo. ¿Qué opciones legales tengo para una empresa que tiene deudas? Primera solución, el concurso de acreedores. Tal y como os lo he comentado anteriormente, es un procedimiento obligatorio. Está pensado para aquellas empresas en situación de insolvencia, actual o inminente, pero que vean que no van a poder pagar las deudas. Es un procedimiento obligatorio, repito, nos va a permitir, en primer lugar, paralizar embargos, evitar que la deuda genere intereses y, sobre todo, evitar tener que responder con el patrimonio personal. Una posible segunda solución sería la ley de segunda oportunidad. Y aunque muchos no la conozcáis, esto es un concurso de acreedores de toda la vida, pero aplicado a nivel personal, sobre todo para aquellas personas que están en una situación de sobreendeudamiento o, como en vuestro caso, si sois avalistas personales de la deuda de la empresa. Es decir, ya no solo hemos hecho el concurso de acreedores de la empresa, sino aquella deuda que era propiamente de la empresa, de la cual nosotros avalábamos, también tenemos que someternos a un concurso de acreedores. Para acceder a esta ley de segunda oportunidad, simple y llanamente basta con ser personas de buena fe, es decir, demostrar un estilo de vida más o menos austero, no haber cometido ningún tipo de antecedente penal, no haber sido condenado por delitos de alzamiento de bienes o blanqueo de capitales y, sobre todo, demostrar que a nivel personal no disponemos del patrimonio o de la solvencia como para pagar la deuda en los términos en los que teníamos que devolverla. En este caso, en la ley de segunda oportunidad, a diferencia del concurso de acreedores de empresa, puede ser que nos otorguen la exoneración de la deuda, por tanto, que nos perdonen toda la deuda y no la tengamos que pagar, pero en algunos casos, si tenemos cierta liquidez, cierta capacidad de pago, nos pueden plantear un plan de pagos a 3 o 5 años y que nos perdonen gran parte de la deuda. Así que en este caso las posibilidades son 2, el perdón de las deudas o un plan de pagos. Pero luego tienes otras soluciones alternativas, por ejemplo, vender la unidad productiva. Esto es muy útil, sobre todo si tú quieres deshacerte de la empresa, pero quieres mantener empleos, quieres mantener que los proveedores sigan cobrando, pues se vende la unidad productiva de la empresa, las maquinarias, se traspasan los trabajadores que otra empresa o que otra persona esté interesado en comprar y, por tanto, que pueda seguir funcionando por otro lado y nosotros nos quitamos de en medio. Otra solución es la disolución express. Por ejemplo, si la empresa no tiene deudas o tampoco tiene activos, simplemente hacemos una liquidación notarial, se inscribe en el registro mercantil y nos olvidamos de la empresa. Y luego está una disolución ordenada, que sería, oye, yo tengo deudas, no tengo liquidez, no tengo caja, pero puedo liquidar mis activos y con ello pagar todas las deudas. Si con la venta de los activos conseguimos pagar las deudas, no haría falta hacer un concurso de acreedores. Por tanto, no todas las soluciones son cerrar la empresa. Podemos hacer una venta de la unidad productiva, podemos simplemente, si no tenemos deuda ni activos, hacer una liquidación y cerrar la empresa, o si no, vendemos los activos y pagamos la deuda. Empecemos con el módulo 4, cómo tramitarlo paso a paso hasta cerrar la empresa. Primer punto, habría que notificar a todos los implicados, empezando por los socios. Hay que convocar una junta, que se apruebe en junta el concurso de acreedores y una vez aprobada ya podríamos llevarlo a cabo. Los segundos implicados son los trabajadores. Aunque no sea obligatorio, tarde o temprano obviamente lo van a saber, pero es importante que les podamos comunicar
a los trabajadores que la empresa está en insolvencia y que por tanto vamos a hacer concurso de acreedores. Y si fuese el caso, pagarles los salarios e indemnizaciones correspondientes, y si no se les puede pagar, pues llevar a cabo el trámite paralelo para que Fogasa les pueda abonar esos salarios que los trabajadores no han podido percibir. Y por otro lado, comunicar a aquellos proveedores. Probablemente si sois una empresa más o menos pequeña o mediana y tenéis un contacto casi personal con aquellos proveedores, creo que van a agradecer mucho que les podamos comunicar cara a cara, pese a que no les vamos a poder pagar, pero que nos podamos abrir y comunicarles que a día de hoy la empresa ya no tiene capacidad para pagarles y que vamos a tener que cerrar, desgraciadamente. Estoy seguro que al menos ese gesto lo van a entender y lo van a agradecer mucho. En cuanto a documentación, hay que tener preparado las últimas 3 cuentas anuales, un balance de situación actualizado y la escritura de constitución. A partir de aquí habrá que elaborar un listado de los acreedores, es decir, las deudas, si tenemos contrato de pólizas, cualquier tipo de documentación que acredite que tenemos la deuda, y luego elaborar una memoria, que esto probablemente el despacho de abogados con el que tramitéis este procedimiento os va a ayudar, o lo van a elaborar ellos, donde expliquemos por qué causa nos hemos visto envueltos en una situación de insolvencia. El juez va a querer saber el motivo por el cual no podemos pagar la deuda. También es fundamental tener los contratos vigentes de nuestros empleados, de los proveedores y de los clientes, y poder aportar el libro de actas y de acuerdos societarios. Y a nivel de trámites administrativos habrá que comunicarle a la agencia tributaria el cese de la actividad, a la seguridad social y luego finalmente la liquidación y el cese de la conclusión de la mercantil al registro mercantil. Ahora vayamos con el módulo 5. ¿Cuál es el impacto personal o profesional que implica todo este procedimiento? Aunque esto no sea estrictamente obligatorio a nivel jurídico, pero creo que es importante que podamos comunicar nosotros públicamente y de manera honesta que nos hemos visto obligados a cerrar la empresa, reconocer que la empresa no tiene más viabilidad y que por tanto la empresa es insolvente. Hacer este gesto personal creo que va a ayudar mucho a tu reputación y sobre todo a que otras personas implicadas puedan entenderlo mejor. Por tanto, es fundamental agradecer a nuestro equipo, a los clientes, a los inversores, todos aquellos que han participado de la empresa, sobre todo, como digo, para que sientan suya y que puedan entender esta situación personal tan dura que probablemente estemos viviendo. Tener que cerrar una empresa puede ser tan doloroso como terminar una relación, sobre todo porque una empresa en muchos casos va muy vinculado a la autoestima personal. Por eso es importante buscar apoyos, poder entender cómo otros empresarios, por ejemplo, se han visto obligados a cerrar, intentar buscar consejos de personas que hayan vivido este tipo de situaciones y el día de mañana hayan retomado su vida con normalidad. Y para terminar, quiero que sepas que cerrar una startup no significa que hayas fracasado. Significa que has sido valiente, que has tenido el coraje de llevar a cabo y tomar decisiones muy difíciles y por tanto no quiero que te desanimes. Y es por eso que me gustaría que frente a esta situación contactes con nosotros, contactes con Davify, porque es necesario que salgas adelante con dignidad, con la cabeza bien alta y sobre todo con mucha información, que puedas estar asesorado frente a este tipo de problemas legales de los cuales nosotros somos especialistas. Por tanto, tranquilo, porque esto es solo el principio. Tu empresa y tu vida no termina aquí.